un poco el lema. En este culto voy a leer Filipenses 3:10. Filipenses 3:10, salir de ahí. Pablo habla de sí mismo, que cuantas cosas quiera para mi ganancia, los he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Has leído? ¿Has leído bien? Él dice que Él quiere ser partícipe de sus padecimientos. Voy a tocar ese tema un poco. Jesús fue crucificado y murió, ¿no? Y resucitó. Tú puedes entrar en internet y pedir la vida de los 12 apóstoles, ¿no? Y vas a ver que todos sufrieron. La mayoría murieron como mártires. Hoy en día se habla de que en la cristiandad hay 200 millones de cristianos que viven bajo presión, bajo dificultades. Mueren muchas personas por Jesucristo cada año. Existe el padecimiento. Hay algo que se llama también un movimiento de prosperidad. Hablan de que si eres cristiano, tiene que tener muy buena salud, tiene que ir todo bien, tiene que ser rico y así un poco. Pero la prosperidad bíblica es un poco diferente. Hay falsas enseñanzas, ¿no? Así es. Y nosotros tenemos que ir al Evangelio. Habla de Timoteo, Pablo dice: por tanto, no te avergüences de testificar del Señor, ni de mí, que soy prisionero de Él, mas soporta conmigo mis sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. El poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo hace que podamos ser testigos hasta la muerte. Sufrir por el Señor hasta la muerte. Soporta conmigo mi sufrimiento como buen soldado de Jesucristo. Os voy a hablar un poco de Jeremías. El profeta Jeremías, que fue encomendado por Dios. En el libro de Jeremías hay lo que se llama 5 confesiones de Jeremías. Jeremías es un libro muy personal. No es como Isaías, que da el mensaje de Dios y ya está. No, Jeremías se moja a sí mismo, muestra sus sentimientos, discute con Dios, vive sus vivencias con Dios y es malentendido y sufre, por causa del mensaje de Dios, sufre. La primera confesión está en Jeremías 11, 18 hasta 2 y 6. Y habla de que sufre por su propia familia. Jesús habla esto, que nuestros enemigos pueden ser de nuestra propia casa. Que cuando confesamos a Jesús, queremos andar con Él, hasta la propia casa se vuelve a nosotros, contra nosotros. Eso pasó con Jeremías. Él era de Anatot, él era sacerdote. Y los sacerdotes vivían muy cerca de Jerusalén, en la ciudad de Anatot. Se llama la ciudad de los sacerdotes. Y siendo él joven, le intentaban matar. Y
Jeremías pregunta a Dios, ¿por qué? Porque los impíos pueden prosperar y parece que los apóstatas viven en paz y le pasa bien. Y él, que siendo siervo, tiene muchos problemas. ¿Cómo es esto? Y Dios le responde. Bien, hay algunas palabras un poco difíciles de entender. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dios parece que no tiene mucha compasión con Jeremías, ¿no? Él dice en pocas palabras, si estás tan preocupado y si tienes que correr 1 kilómetro, entonces, ¿qué te va a pasar si vas a correr un maratón? Es un poco lo que dijo, le responde. Si no aguanta más que eso, ¿qué va a pasar en el futuro contigo, Jeremías? Pero también Dios le habla y dice, aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. No solamente los demás, sino tu propia familia. Aún ellos dieron gritos en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen, dice Dios. Porque ellos también estaban en este poblacho que quería matar a Jeremías. Es un sufrimiento experimentar que la propia familia se vuelve en contra de uno, ¿no? Pero tenemos que acostumbrarnos de que al ser cristianos nos puede esperar sufrimiento. Pero en medio de este sufrimiento vamos a descubrir algo de parte de la ternura de Dios, la paternidad de Dios. Aquí también habla que aunque Jeremías tenía sufrimientos, los sufrimientos de Dios eran más gordos aún. Y Jeremías habla de que he dejado mi casa, desamparé mi heredad y he entregado lo que amaba mi alma en manos de mis enemigos. Se negó a casarse. Dios le prohibió de casarse por su ministerio, que era tan duro, tan difícil. Yo he encontrado mujeres que, por amor de Dios, han dicho no a casarse, porque quieren entregar su vida. Y les ha sufrido mucho por no ser madres, por pasar por experiencias, ¿verdad? Porque lo han hecho por amor a Dios y por el reino de Dios. Y este Jeremías tuvo que, por causa de su ministerio, soportar esa experiencia, ¿no? Jesús habla de los que se hacen eunucos por el reino de Dios, que se entregan enteramente al reino de Dios y al servicio de lo que Él quiere hacer. Hay algunas veces sufrimientos para llevar adelante un ministerio y para conocer el poder excelente de Dios, que Pablo dice, yo quiero conocerlo. Él también sacrificó, no sabemos si era viudo pero no tenía esposa, ¿no? Y él le entregó para servir a Dios a lo pleno, el apóstol Pablo. Ese Jeremías hace una confesión también en cuanto del ministerio en Jeremías 15, en el capítulo 15 de 10 al 21 se puede decir. Bien, no todos los versículos, pero entonces él en un momento dado pregunta, ¿vale la pena de ser profeta? Viene una tentación a él de dejar todo. ¿A ti te ha pasado alguna vez? Tú vas a servir a Dios y tiene que ser, y es cuesta arriba, y la gente en vez de hablar bien de ti hablan mal y
Y uno dice, pero ¿vale la pena? ¿Vale la pena servir a ese Dios? No. Yo quiero ser como los demás un poco y quiero disfrutar un poco de la vida y siempre cuando voy a hablar en nombre de Dios hay zancadillas, hay palabras malas y la tentación de dejarlo, ¿no? Quiero ser normal, dicen. Yo quiero ser normal, yo quiero salir un poco y divertirme como los demás, ¿no? Entonces viene la respuesta de Dios. Bien, Él dice, por ejemplo, el mismo en versículo 17-18, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor, y mi herida desausada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Pero viene una respuesta del Señor, que es un poco sorprendente, ¿no? En primer lugar, no vemos ninguna simpatía por parte de Dios hacia su siervo. Dice, el Señor le llama al arrepentimiento, dice, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. El profeta quería ser como los demás. Yo quería convertirse a ellos, pero Dios dice, tú no te vas a convertir a ellos. Ellos tienen que convertirse a ti. Tienen que ser como tú. ¿Entiendes? Es bastante normal algunas veces de ser autocompasión. Pobrecito mío. Oh, ¿cómo sufres? ¿Me entiendes? Y como los gatos ahí. Eso es orgullo, ¿no? En el fondo es orgullo. El yo en el centro. En vez de poner Dios en el centro, nos ponemos nosotros mismos. Y Dios no tiene compasión con esas cosas. No. Jeremías estaba triste, estaba solo. Pero Dios le ordena de no casarse en esa situación. Y que no asista ni a velatorios ni a fiestas algunas. No vayas a estas cosas. Tú eres mi siervo y tú vas a estar ahí. Es costoso. Hay que pagar un precio. Hay que estar dispuesto a pagar precios para servir a Dios. Jeremías es llamado el profeta llorón. Porque lloraba mucho. Lloraba sobre el pecado de su pueblo. Lloraba porque ellos se desviaban y no querían oír el mensaje. Bien, voy a decirte un poco sobre él. Él decía que si no se arrepentían, Dios iba a destruir el templo, iba a destruir Jerusalén. ¡Buah! Para los judíos esto es, ¡tú estás blasfemando! Jeremías, tú estás hablando contra el lugar de Dios. Tú dices que se va a destruir ese lugar. Tú estás mal. Tú estás en contra de Dios. Ellos lo convertían así, ¿entiendes? Pero Dios le dijo que él tenía que predicar lo que después se cumplió, ¿no? Porque fue un profeta muy grande, pero la gente no podía asimilar el pensamiento que Dios es el Dios del universo, que el lugar de culto de Dios podía ser destruido. No lo entendían, sino pensaban que era un mal profeta, hablaba mal, blasfemaba, ¿entiendes? Y él tenía que soportar esa crítica. Y él decía, pero ¿cómo
Dios, ¿cómo tengo yo que predicar esas cosas? No me hacen caso. En vez de hablar, le ponían en un pozo en una temporada también, ¿no? Sí. Era costoso de llevar un mensaje así, muy duro. Bien, la tercera confesión está en Jeremías 17 y hay una cuarta confesión en Jeremías 18. Solamente lo menciona así. En esas ocasiones Jeremías apela contra sus perseguidores. Ellos le atacan en cuanto del cumplimiento de la palabra de Dios. Dicen que él profetizaba que iba a ser destruido el templo y no, allí todavía está. Tus profecías no se cumplen. Y le atacaban de muchas formas y le hacían doler el corazón. Y él iba a Dios y hablaba con Dios. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Guardó silencio. No le contestó. Porque el cumplimiento de la palabra de Dios, Dios mismo lo hace cuando Él quiere y como Él quiere. No era asunto del siervo de meterse en este asunto. Por ejemplo, tú y yo tenemos la orden de testificar a todas las naciones, a todos los pueblos. Si se salvan o no se salvan, eso depende un poco de ellos. Nosotros como siervos no estamos metidos en este asunto. Por ejemplo, yo y Antonio en Viajosa salimos todas las semanas. Hablamos quizás con 15, 20 personas. Semana tras semana pasa un año y casi no vemos resultados. No hay gente que quieren convertirse y decimos, ¿vale la pena o qué? Pero Dios nos ha mandado a predicar y salir, ¿no? ¿Sabes el llamado de Isaías? En capítulo 6. Dios le llama con la santidad y el trono y todo eso, pero el mensaje es, tú vas a ir y hablar a un pueblo que tiene oídos y no oyen. Tienen ojos y no ven. Y no se van a convertir. Y tú les tienes que hablar y hablar. ¿Cuánto dice él? Bien, hasta que las ciudades quedan despobladas. Y fíjate, casi 50 años predicando a un pueblo que nunca vas a ver un avivamiento, nunca vas a ver. Eso es sufrimiento. Te cuesta. Cuando hay avivamiento y mucha gente acude, es más fácil, ¿verdad? Pero hay que servir a Dios en todas las circunstancias. Amén. Y cuando Jeremías venía y decía, no me hacen caso, Dios, y Dios no le respondía, callaba. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? ¿Que has ido a Dios? Has demandado respuestas sobre esta situación y el cielo se calla, no dice nada. Eso es otro sufrimiento, ¿no? Bien, ahora llego a donde vamos a leer un poco, en Jeremías 20, porque es lo más dramático, lo más conocido en la vida de Jeremías. Y por eso el lamento de Jeremías en capítulo 20 y versículo 7, y voy a leer con vosotros. Aquí dice, me sedujiste, oh Señor, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí murmuraciones de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle.
Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Bien, y después dice versículo 14, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazada por siempre. Dios nos deja tener dolor. Podemos criticar. Dios aguanta eso. ¿Me entiendes? En los Salmos puedes ver que la desesperación algunas veces por servir a Dios y ver que el mundo no quiere hacer caso a Dios, no nos quieren escuchar, sufrimos, ¿no? Aquí en esta situación, Jeremías siente que Dios le ha engañado. Él dice, yo soy como una mujer soltera que viene un hombre y le engaña y se casa con él y Jeremías dice, yo no sabía en qué yo me metí. Tú me has engañado, Dios. Tú me has llamado a ser profeta y tú me sedujiste. Y yo me dejé seducir porque y entré en un ministerio que yo no tenía ni pizca idea lo que iba a significar ese ministerio y estar ante un pueblo tan duro de servir como este pueblo judío que no quieren hacer caso y acusa a Dios. Él acusa a Dios. ¿Ves? Jeremías es un hombre de sentimiento, un hombre que expresa, sí, es genuino y llora y se desespera y Dios le deja ser así. Si tú eres un hombre así, una mujer así, tú también puedes expresar tus cosas así y Dios lo aguanta muy bien. Porque hay sufrimiento. No, todo no es fácil. Estamos en tierra del enemigo. Hay países donde es muy duro. Hay países donde los cristianos lo pasan muy mal. Yo recuerdo que en mi época de joven, aquí en la parte de la URSS, había mucha persecución. Yo leí la revista U.C. Stern y algunos como le mataban, ¿me entiendes? Por ser simplemente cristianos. En los servicios militar, yo dije, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y en un momento dado dije al Señor, yo quiero dar mi vida por ti, Jesús. Y el Señor me respondió, sí, tú vas a dar mi vida por mí, pero día a día, semana tras semana, año tras año. Y todos los días tú me vas a entregar tu vida a mí. Porque es muy fácil morir en un día, pero darlo día a día, año tras año, década tras década, así servir a Dios. Y entonces yo desperté y dije, sí, es verdad. Es más difícil vivir muchos años sirviendo a Dios que morir en un día, ¿no? Yo lo entendí así. Entendí que Dios quiere que yo voy a vivir toda mi vida, pero tengo que dar mi vida día a día. El problema es que Jeremías acusa a Dios, ¿no? Dice que tú me engañó
tú me has engañado a meterme en este ministerio. Y hasta habla de que Dios es cobarde, que tú me has seducido y me has metido en ese problema, entonces tú eres responsable de que yo estoy pasando por lo que estoy pasando. Y Dios tampoco se esconde de eso, ¿no? Pero Él tiene una tentación muy fuerte de abandonar. Porque hay una cosa que no podemos hacer, es abandonar a Dios, dejarle o dejar nuestro ministerio. No lo podemos hacer, nunca. Si tenemos que ir a la muerte, como los apóstoles llegaron a la muerte, porque un día vamos a morir, ¿no? Pero tenemos que estar dispuestos de dar nuestra vida por el Señor, como Él dio su vida por nosotros. Esto es la lógica, ¿no?, que hay. Y dice, yo me decía, dice él, no pensaré más en Él, no hablaré más en su nombre. Llegó un momento que el sufrimiento era tan grande, Jeremías dijo, yo no voy a hablar más en su nombre, me voy a callar. Y algo empezaba a arder. Amén. El fuego. El fuego. Intenté a soportarlo, pero no pudo. Amén. ¿Entiendes? El ministerio es algo tan fuerte. El Espíritu Santo que está metido en nuestros huesos, en nuestro interior, es tan fuerte que aunque yo quiero, no puedo, porque hay un peso en el llamado de Dios. Hay algo tan santo, tan importante, que nos da un valor. El cuerpo de Cristo, donde Dios nos bautiza, donde Dios nos coloca, que hermanos, tenemos que terminar nuestro ministerio. Amén. Para eso estamos en el mundo. Ayúdanos. Dios nos ha puesto en un sitio. Ayúdanos. Algunas veces puede costar, hermanos. Se dice en la historia que en los primeros 300 años, ahora te voy a hablar un poco para que tú entiendas. En el mundo había 300 millones de personas en todo el mundo. En el Imperio Romano dicen que puede haber entre 100 hasta 180 millones en todo el Imperio Romano. Hoy en día, solamente en Estados Unidos hay más gente en un país ahora que hubo en todo el mundo en aquel tiempo. Llegamos a 1.000 millones, creo que en 1840, o no recuerdo. Pero no llegamos a tener 1.000 millones hasta hace 150 años, o 170 años, algo así. Y después ha crecido a 2.000 millones, hasta 7.000 millones, ¿no? Pero en aquel tiempo no llegaban a más que 300 millones. Y en los primeros 300 años moría unos 5 millones de cristianos. Para decirlo en poca palabra, en aquel mundo romano mataban unos 18.000 cristianos al año. Por ahí, los primeros 300 años. Ser cristiano significaba dar un precio, ¿no? Pero al final los cristianos vencieron el Imperio Romano, ¿no? Hasta el emperador y todo se doblegó ante los cristianos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado es el espíritu de Dios. Amén. Y es más fuerte que la muerte, más fuerte que la persecución. Amén. Porque Dios ha puesto algo en nosotros, Jesús. Su espíritu, ¿no? Aleluya. ¿Qué dice Hechos 1:8? Hechos 1:8. Y recibiráis el Espíritu Santo y me seréis testigos por todo el mundo. Así bien, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último. Pero la palabra testigo allí es la palabra mártir. En griego es mártir, ¿no? Significa que recibimos poder de ser testigos hasta la sangre, hasta la muerte. Y dice que cuando Esteban falleció, su rostro era como de un ángel, dice. Le veían como de un ángel.
ISIS mató a 20 cristianos y ellos, no, ninguno de ellos le cortaban la cabeza, ¿no? Y nadie tenía ningún problema, tenían paz, ¿entiendes? Los primeros cristianos, los ojos hasta brillaban por servir a su Señor. ¿Entiendes que hay un poder muy diferente en nosotros como cristianos? Y hemos estado leyendo del apóstol Pablo, ¿no? Que dice que él quiere conocer a Cristo, conocerle a Él y conocer el poder que está en Jesucristo. Porque Él fue a la muerte y no le molestó de ninguna forma, porque el poder que estaba en Cristo desafió la muerte y resucitó. Y ese espíritu es lo que está en el cristiano. Hay diferencia como un cristiano muere y como un no cristiano muere. Hay diferencia. En Hechos, en cuanto a Esteban, ¿no? El testimonio de este hombre que falleció allí dio en el alma de un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Que todos daban sus mantos. Significa que cuando iban a apedrearle, tenían que quitarse los mantos y lo pusieron al responsable del acto, que era Saulo de Tarso, ¿no? Y le apedrearon y le mataron a Esteban, el primer mártir. Y él dice que él vio el cielo abierto y Jesús de pie a la derecha del Padre, dice. Amén. Amén. Yo he leído en toda la Biblia que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Pero parece que cuando el primer mártir viene, Jesús se levanta. Ya. Bienvenido, Esteban. Aleluya. Mira, como un general que se levanta. Porque él dice, yo veo a Jesús de pie. Aleluya. No, es interesante, ¿verdad? Cuando Saulo perseguía a los de Damasco, Jesús dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él iba a ir a Damasco. Entonces, Jesús dice, ¿me persigues a mí? ¿Me entiendes? Que si tocaban uno de sus hijos, le tocaban a él. Él sufría, Jesús sufría con nosotros. Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Lo que nos pasa a nosotros. ¿Tú tienes hijos o hijas? Yo tengo hijas. Si me tocan a mí, no me duele tanto. Pero cuando me tocan a mis hijas, hay un dolor en mi alma que hay que experimentarlo, ¿no? Te duele y yo creo que el Padre en el cielo, que si algo nos pasa, le duele. ¿Entiendes? Los propósitos de Dios. Lo que estoy diciendo es que puede costar un precio. Estoy hablando de ser cristiano, tiene que ver con un compromiso. En todas las edades en la vida cristiana ha habido tiempos y tiempos. Y no nos podemos liberar de algún tipo de sufrimiento. Lo que nosotros tenemos aquí, yo muchas veces digo, es como un mosquito que nos pica, ¿no? O una abeja o algo que nos pica, porque no tenemos graves persecuciones ni muchas dificultades, ni en Suecia ni en Finlandia, ¿verdad? Por ser cristianos, se burlan un poco, se ríen, pero no es nada. Pero en mucha parte del mundo hay que saber pagar un precio por ser cristiano. Si un chico se enamora de una chica,
y llueve, por ejemplo, y el chico dice, no, hoy no puedo ir y verte porque llueve. ¿Qué crees tú que piensa la chica de él y de su amor? Si la lluvia hace que desiste de venir a verla, él dice, él no me ama mucho, ¿no? Bien, y Dios en el cielo nos mira a nosotros. Si yo no estoy dispuesto, Él dejó, dice Filipenses capítulo 2, mira, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él estaba con el Padre allí. Dice el versículo 7, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dejó una situación de poder y de una situación acomodada, vamos a decir, en el cielo, y se hizo hombre, ¿no? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, sí, y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Jesús nos amó. Por amor dejó muchas cosas. Y yo he visto a madres. En España entró, al morir Franco, ¿no? Entró la droga. Muchos chicos, no es como en Suecia, vino poco a poco la cosa, ¿no? La maldad viene entrando poco a poco. Pero en España no. Era como abrir el cubre basura y ¡pap! Estaba lo más duro entre nosotros de golpe, ¿no? Y había madres que tenían hijos que eran drogadictos y uno se enfadaba, ¿no? Pero ellas amaban a sus hijos. Los hijos venían a casa, robaban su tele, lo vendían para ir y comprar más droga. ¿Y cuánto aguantaban estas mujeres? Pero ¿cómo aguantan a sus hijos? Haciendo esas barbaridades de una vez a otra vez. Es que el amor de madre por sus hijos les hizo soportar muchas cosas. Es verdad. Cuando alguien ama a alguien, soporta muchas cosas. Si amamos a Dios, si amamos el reino de Dios, si queremos ver que el reino de Dios se extienda, nosotros vamos a soportar bastante, hermanos. La iglesia cristiana en todos los siglos ha sabido soportar muchas cosas. Esto es algo extraordinario. Porque nadie está dispuesto de morir por algo si no vale la pena morir por ello, ¿no? Los apóstoles estaban dispuestos de morir por lo que ellos predicaban. Ellos sabían que lo que ellos hablaban era verdad. Los primeros cristianos morían por el mensaje, porque ellos habían recibido el Espíritu Santo, tenían el testimonio de Dios en ellos, y ellos sabían que lo que ellos habían recibido era la verdad, y por lo tanto podían morir por ello. Si no fuera la verdad, nadie muere por una mentira, ¿no? Y tú y yo tampoco vamos a morir por una mentira. No vamos a sufrir por ello. No vamos a gastar nuestra vida en algo que no vale la pena. Pero sí sabemos que Jesús es la verdad. Amén. La vida. Amén. Sabemos lo que nosotros hemos recibido, lo que Dios nos ha depositado. Y vale la pena vivir y morir por lo que Dios nos ha dado. Jesús. Y por eso, para conocer lo que Dios tiene preparado para nosotros, estamos dispuestos de pagar un precio.
algunas veces dentro del propósito de Dios puede estar ese asunto de sufrir por Él. Y no vamos a espantarnos por ello, porque Dios dice que en medio de las pruebas Él nos acompaña. Yo un día leí Jussi Östern, esta revista, que había algunos hermanos que habían estado en la cárcel durante años y años por causa de ser solamente cristianos y predicar la palabra de Dios. Y entonces ellos decían así, que cuando fueron soltados y libres, ellos decían, estábamos mejor en la cárcel que en la calle. Sentíamos la presencia del Señor allí dentro y Él está. Y yo, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Por qué? Dicen que estaban mejor en la cárcel que en la libertad. Y ¿están tontos o qué? No, porque ellos sentían una presencia, tenían un conocimiento de Dios en medio de la prueba, porque mira lo que Jesús promete, ¿no? En Mateo 5, mira, y yo oro ahora por los hermanos perseguidos, y siempre saco estos versículos, y le digo, Dios, recuerda lo que tú has dicho aquí, dice en Mateo 5, ¿no? En 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y digo, bienaventurados. Hay una bienaventuranza. Dios viene muy cerca. Hay un conocimiento de Dios en esta persecución, en estas pruebas. ¿Me entiendes? Hay una recompensa grande. Y estos hermanos que pasaron por eso, cuando testificaban, cuando hablaban, cuando daban testimonio, decían, hombre, yo estaba mucho mejor en la cárcel y en el sufrimiento que cuando ahora estoy en libertad, cuando ya tengo que manejarme. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un misterio. Es un misterio. Hay algo en la presencia de Dios que enriquece la vida. Y cuando Pablo está diciendo estos versículos, esta palabra, ¿no? Que leímos en Filipenses 3, ahí, ¿no? Versículo 10. ¿Cómo era aquí, no? Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Había una riqueza espiritual en estar en Cristo, estar en Dios y Él en nosotros, con toda esa dificultad y este sufrimiento. Y la iglesia cristiana ha pasado por allí y siempre ha salido victorioso. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. En momentos de la dificultad, la iglesia ha sido más limpia que nunca. Porque cuando hay progreso, prosperidad, ha entrado mucha basura, mucha herejía, mucha gente mala en la iglesia, pero cuando hay sufrimiento la iglesia se mantiene muy limpia. Sí, hay una purificación en esto de tiempo difícil, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Así es. Entonces, hay propósitos de Dios en todo lo que pasa. Todo ayuda bien para los que aman a Dios, porque hay que amar a Dios, ¿no? Y todo ayuda a bien. Esto es yo solamente he predicado de esto una vez, dije yo a Mica en mi propia iglesia, no suelo hablar de eso,
pero cuando iba a venir aquí, esto me vino a mi corazón y no sé por qué, pero Dios sabrá por qué. Amén. Es palabra de Dios, es algo que debemos tener en cuenta, tenemos que saber que esto existe, ¿no? Y es parte de nuestra cristiandad, y Dios cumple propósitos. Amén. En medio de todo esto. Sí, Señor. Dice que aunque, vamos a decir, Cristo dio un mandamiento a la iglesia en Jerusalén, que iban a predicar el Evangelio a todo el mundo, y ellos no lo hicieron, ¿saben? Ellos no lo hicieron. Ellos se quedaban allí en Jerusalén, estaban tan bien, la iglesia iba tan bien, los apóstoles estaban allí, estaban con el avivamiento y se quedaban muy cómodos ahí. ¡Oh, qué hermoso, qué bonito es ser cristiano! Entonces, Dios dijo, si no obedecen por bien, Ya. obedecerán por mal. Entonces mandó la persecución. Y dicen que los cristianos fueron esparcidos por todo el mundo, excepto los apóstoles que quedaban en ese momento. Y dice que cuando ellos salieron, predicaban a todas partes. Y allí cumplieron. Si no cumplimos por bien, si tú no obedeces de buena manera a la palabra de Dios, Dios te va a dar para que tú cumplas, porque vamos a cumplir su mandamiento. Sí, Señor. Si no por un camino, por otro. Jonás. ¿Eh? Jonás, ¿no? También. Sería... Sí, Jonás, dice Ernesto aquí, Jonás fue enviado a Nínive. ¿Sabe quién era Nínive? Los asirios. Eran los enemigos. Y Jonás dice, ¿cómo voy yo a ir a predicar a mis enemigos? Él sabía que Dios era bueno. Y si Dios le manda a sus enemigos, y él no quería que Dios bendijera a sus enemigos. Se escapó, se quería ir a España, a Tarsis. Sí, ¿verdad? Bien, Nosotros hemos estado ahí, sí, pero por el mandato del Señor, no. sí, Dios nos mandó y tú y yo éramos obedientes, Sí, no éramos no como Jonás. desobedientes. Por otra causa. Bien. Y allí Dios vino una tormenta y él sabía que era por su culpa y dijo, échame al mar, y un pez le tragó y le llevó a la costa. Y en 1897 estaba James Barclay junto con otros pescando ballenas, y él estaba en una barca pequeña y la ballena dio en el barco y él hizo así y cayó en la lengua de la ballena. James Barclay se llamaba, y le tragó. Mataron a la ballena, y después de 36 horas, un día y medio, le encuentran a James Barclay en el estómago del pez. Y le sacaron. Era un inglés. Y se hicieron un poco de investigaciones. Sabe que su piel era como un poco de lila, tenía un poco de color de lila. Estaba un poco tocado en la cabeza por los humos allí dentro, pero sí sobrevivió. Sí. Entonces, no solamente Jonás ha estado en el vientre del pez, hay gente que que han pasado por ahí también. Pero Dios le llamó fuertemente al arrepentimiento, y fue y obedeció. Porque Dios no va a cambiar de opinión. Tú no vas a cambiar a Dios. Tú tienes que cambiarte a Él, según Él. ¿Entiendes? Y cuando predicó, hasta en la historia se cuenta que se convirtió Nínive, una reforma monoteísta. Se ha encontrado en la arqueología un testimonio de esto, y tiene que haber sido allí por Jonás y su prédica. Y Dios se arrepintió después por Nahum, que hemos leído, él predicó porque 150 años más tarde
Dios destruyó a Nínive. Pero en ese momento se salvaron porque se arrepintieron. Hicieron ayuno, hasta los animales ayunaron. Sí. ¿Y Jonás era feliz por ese avivamiento? No. No. Él estaba enfadado. ¿Por qué no has destruido la ciudad? Porque su profecía era solamente dentro de 40 días Nínive será destruido. Y sabe que si un profeta da una profecía y no se cumple, dice que es falso, ¿no? Y él dice, yo he profetizado y tú tienes que cumplirlo, Dios. Y él se enfadó con Dios. Y Dios le dice, allí hay más que 120,000 personas o algo y que no saben discernir entre izquierda y derecha. Y tú quieres que yo mate a todos ellos. No era el momento, no era el momento. Tú y yo algunas veces queremos manipular las situaciones y no tenemos el corazón de Dios. Perdona, No. aquí voy a terminar. Que ya he entregado el mensaje, que Dios os bendiga. Amén. Y que Dios os acompañe. Amén. Amén, amén. Hermano, Gloria a Dios. Amén. Señor. Amén. Amén. ¿Estamos bien? Bien. Gloria a Dios. Bien. Tenemos a las 10